Sí, señora, bien. Gracias, Marta. Sí. Bueno, entonces vamos a iniciar la grabación. Quienes tengan inconveniente de que esto sea grabado, pues deben manifestarlo, pero ustedes saben que todas las sesiones se graban para aquellos aprendices que, que no pueden ingresar a la plataforma. Bueno, muy buenas noches para todos, bienvenidos. Su instructora Ana Milena, vocera de la ficha, como de costumbre por acá, orientándoles el tema y la evidencia que tengo a cargo en esta actividad del proyecto 4. Me perdonan ahí como la tosecita. Bueno, el día de hoy, ¿ven mi pantalla también? Sí. Ok, bueno. El día de hoy vamos a socializar este tema de formación que está relacionado con la evidencia mapa conceptual e integración de los procesos logísticos de la guía de aprendizaje 4. ¿Dónde encontramos la guía de aprendizaje 4? En el mismo módulo de fase de planeación, donde encontramos actividad de proyecto 3, debajito está la carpeta de actividad de proyecto 4, como es de costumbre está el material de apoyo y también los enlaces de las evidencias. Permítame un momento que escuche por acá la notificación. Listo. Entonces, vamos a socializar este tema que es el flujograma de procesos logísticos. Para poder entender este tema y poder hacer el mapa conceptual de la integración de los procesos logísticos, vamos a explicar lo que es los procesos logísticos y también algo de planeación estratégica y lo que es un flujograma de procesos. Y vamos a entender el por qué. Entonces vamos a iniciar con los procesos logísticos. Los procesos logísticos son digamos, los que vemos allí, los principales: compras, servicio al cliente, gestión de inventarios, almacenamiento y transporte. Dentro de la evidencia se pide que tomen 3 procesos logísticos. Ustedes pueden tomar cualquiera de los 3 que consideren y deben continuar trabajando con la empresa con la que siempre realizan las evidencias. Listo, la idea es que no cambien de empresa cada evidencia. Entonces, para el cumplimiento de los objetivos planteados en las empresas, es necesario implementar 5 acciones o procesos asociados que dan como resultado la prestación óptima de un servicio o la entrega de un producto en las condiciones contractuales estipuladas. Con esto se busca que el cliente tenga la mayor satisfacción por recibir su producto en óptimas condiciones, en el menor tiempo posible, y la empresa, pues digamos que vaya incrementando su portafolio de clientes y así pues obviamente vaya creciendo. ¿Listo? ¿Qué es la planeación estratégica? La planeación estratégica es como una carta de navegación. Cuando nosotros hablamos de estrategia, hablamos de largo plazo. Entonces podemos estar hablando de 3 a 5 años. La empresa o coordinación dentro de un programa de diseño orgánico establece metas y objetivos basados en las proyecciones supeditadas a la capacidad de producción y condiciones del mercado. Siempre las empresas se van a orientar en su capacidad de producción de acuerdo a las condiciones del mercado. Si ven que hay demasiada demanda, entonces plantean una producción mucho más alta que la que es costumbre, ¿sí? Pero si la demanda baja, si el mercado está débil, si hay mucha competencia y demás, entonces pues se sabe que la producción va a ser menos y más bien la empresa debe orientarse por lo que es investigación de productos para ampliar su portafolio de productos o mirar qué otros productos puede sacar al mercado que le permitan mantenerse en el mercado como tal, ¿sí? Es como, por ejemplo, cuando, voy a hacer un ejemplo muy básico. Resulta que yo tengo mi puestico de empanadas, ¿cierto? En el barrio. Pero llegó la vecina, llegó el vecino, llegó más allí en otra cuadra y todos se pusieron a vender empanadas.
Obviamente, como hay más puntos y la gente le genera curiosidad de saber cuál es la más rica, mientras van y le compran a Pepito Pérez, ya no le van a comprar a Ana, ¿cierto? Para probar, aunque sea porque les guste o porque no les guste, y luego vuelvan donde Ana. Cuando el mercado se divide tanto, se fracciona tanto, entonces yo ya no me puedo quedar solo con ese producto. Tengo que mirar qué otro producto voy a sacar al mercado para poder sobrevivir, o sea, para poderme mantener en el mercado y que mi negocio sea rentable. Entonces, les digo que lo hago muy básico como para que entendamos mucho más fácil el ejercicio, pero lo mismo ocurre con las empresas, ¿sí? Si, por ejemplo, las empresas, no sé, uniformes para montar en bicicleta, para el deporte de montar en bici, entonces, si se satura mucho el mercado de mi ciudad, ya adicional a eso, sabemos que también venden por redes sociales y demás, y que ya el mercado se mueve mucho por ese medio. Entonces yo tengo que mirar cómo implementar, cómo agregar un valor agregado a mis productos, sea porque lo esté haciendo ya con telas de reciclaje o mirar cómo puedo impactar en el mercado de manera que pueda generar esa diferencia en el producto y que pueda seguirme manteniendo o ser preferida en el mercado. ¿Listo? Dentro de una planeación estratégica, los elementos a tener en cuenta para el desarrollo de un plan estratégico de la empresa son los siguientes. ¿Por qué hablamos de un plan estratégico? Porque les decía que la planeación estratégica es como una carta de navegación. Esta se diseña, digamos, en los cargos altos de la empresa y establece a dónde queremos llegar, cuáles son las metas que queremos cumplir, cómo lo vamos a hacer, ¿cierto? Entonces, por eso yo le digo carta de navegación, porque nos especifica todo para cumplir con esos objetivos. Dentro de esas, entonces, está la visión. La visión es el objetivo final de la empresa, a dónde se quiere llegar, ¿sí? Esa visión es recomendable dependiendo del tiempo que estemos estipulando, de 2, de 5 o de 10 años, es decir, corto, mediano o largo plazo. Cuando nosotros planteamos una visión a 10 años, seguramente es muy ambiciosa, es muy grande y requiere de un esfuerzo muy grande de la organización para lograrla, ¿sí? Porque estamos hablando de 10 años. En mi concepto y por lo que he leído en la literatura pues relacionada con la profesión, no es tan recomendable hacer esas visiones tan largas, tanto tiempo, porque es más conveniente, viéndolo desde la parte del recurso humano, que se puedan estar celebrando cada 2 o cada 5 años el logro de esos objetivos, el logro de esas visiones. Por ejemplo, ser la empresa más reconocida a nivel regional. Bueno, es un objetivo que podemos plantear a 5 años, de pronto 2 años es muy pronto o requiere de mucho esfuerzo para lograrlo en 2 años. La idea es también que cuando planteamos esa visión realmente la cumplamos, ¿sí? Por ejemplo, ese mismo reconocimiento a nivel regional a 2 años y de pronto es demasiado ambicioso para las condiciones que hayan para cierta empresa. Entonces, lo ideal es que la plantee a 3 o a 4 o a 5, porque en 2 años, si no lo vamos a lograr, pues la idea no es tener que decir, no lo logramos, ¿sí? Volvámosla a cambiar, pero ampliémosle un placito. O sea, la idea es que todo el recurso humano sienta que lo hicieron tan bien y que todos sus esfuerzos se llevaron a cabo, que lograron esa visión. ¿Cómo lo hacemos? Lean visiones de las empresas. No se dice en 2 años, porque en 2 años yo la puedo estar leyendo en el 2025, entonces en 2 años es en el 2027. O la puedo estar leyendo en el 2026, entonces en 2 años sería el 2028. ¿Sí? La idea es que plantee el año en el que se desea alcanzar esa visión, esa proyección que tiene la empresa. Por ejemplo, en el 2026 seremos una empresa reconocida a nivel regional con los estándares más altos de calidad, bueno, bla, 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 ¿sí? O sea, ser muy puntuales en lo que queremos lograr
y cuáles van a ser esas características que nos destacan. Objetivos estratégicos. Bueno, perdón. La misión, que es el punto 2. La misión es como la razón de ser de la organización. ¿Para qué fue creada? ¿Sí? Si ustedes leen una misión de un banco, por ejemplo, establece muy puntualmente para cuál es como su objetivo, para qué fue creado ese banco. Entonces, lo mismo la organización debe plantear muy bien cuál fue el motivo por el cual ha sido creada la empresa. El tercero, que son los objetivos estratégicos, entonces nos plantea a nivel estratégico, es decir, digamos como un poco más general a nivel organizacional, a dónde queremos lograr, qué es lo que queremos abordar en el mercado. Mientras que los objetivos operativos es como más, como lo dice allí, más operativo, más técnico de qué debe hacer cada área de la organización para ayudar a lograr ese objetivo estratégico. Les voy a hacer una analogía, es como cuando nosotros planteamos los objetivos generales y los objetivos específicos en un trabajo. Los objetivos generales son lograr el conocimiento, no sé, o aprender o practicar las gráficas estadísticas, por ejemplo. Pero ¿cuáles son esos objetivos específicos? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para lograr graficar? Entonces tengo que recolectar la información, ¿cierto? Tabular la información, organizar la información y ahí sí graficar la información. Entonces, digamos que esos objetivos estratégicos son como los grandes y los objetivos operativos son los que me van a ayudar a cumplir esos objetivos estratégicos. En el punto 5 tenemos los planes de acciones que determinan los objetivos asignados a cada área y la persona responsable de esas actividades. Y en el punto 6 estarían las estrategias, que es el plan de acción que muestra el curso y el uso total de herramientas dispuestas. Entonces te dice cómo hacerlo y de qué manera hacerlo, cómo lo vas a lograr, qué herramientas vas a utilizar, cuánto tiempo tienes, o sea, cuál es la estrategia. Por ejemplo, vamos a lograr un plan de acción para el área de ventas. Es lograr mensualmente una meta de 400 millones en ventas. Ejemplo, pues, no sé de qué producto, o sea, no. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Entonces hay que plantear, hay que programar islas de ventas en las empresas, islas de ventas en las universidades, islas de ventas en cooperativas. Esa puede ser una estrategia. Otra estrategia puede ser que nos vamos a mover mucho por redes, o sea, va a determinar cómo lo van a hacer, ¿listo? El punto 7, programas, describe la totalidad de acciones, ejecutores y horizonte requeridos para llegar a la práctica los planes del negocio. Entonces, ¿cómo se va a programar? Y el presupuesto es fundamental para el plan estratégico porque es cuánto necesito para llevar a cabo ese plan estratégico. Obviamente ese plan estratégico debe estar ajustado a ese presupuesto, ¿cierto? Porque es como cuando, por ejemplo, supongamos una persona dice, mi plan estratégico es que yo voy a estudiar en el exterior y voy a hacer una maestría y bla, 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 ¿cierto? Y se proyecta súper bien, pero cuando miramos la parte del presupuesto, pues está demasiado volado esos planes para el presupuesto que hay. Entonces, digamos que hay que aterrizarlo un poquito de acuerdo al presupuesto que se tenga. Y esas estrategias pues tendrán que ir ajustadas de acuerdo al presupuesto. Si hay full presupuesto, pues vamos a dar mucha publicidad, vamos a hacer también, no sé, publicidad en semáforos, mejor dicho, invado la ciudad con publicidad. Pero como no hay presupuesto, porque la publicidad es bastante costosa, personal, todo lo que hay que contratar, entonces ahí sí, ¿cómo me voy a ajustar? ¿Cuáles van a ser esas estrategias teniendo en cuenta que no hay suficiente presupuesto? ¿Preguntas hasta acá con respecto a la planeación estratégica? Me cuentan porfa si tienen inquietudes, preguntas. Pueden levantar la manito o escribir en el chat.
No, profe. Listo. Bueno, entonces continuemos. La otra parte que es indispensable en la planeación estratégica es la matriz DOFA. Yo realmente no recuerdo si ya la vieron antes en un módulo, pero ¿qué es la matriz DOFA? Es una herramienta de análisis muy utilizada en los diferentes aspectos, tanto en la parte administrativa como en la parte, digamos, psicológica también la utilizan mucho, porque yo puedo hacer una matriz DOFA en mi vida, en mi proceso, o puedo aplicar una matriz DOFA a la organización. Entonces, la matriz DOFA o la matriz FODA, también se llama así, consiste o está compuesta, y de ahí viene su nombre, por las fortalezas, que es la F, las oportunidades, la O, las debilidades, la D, y las amenazas, la A. ¿Sí? Las oportunidades y las amenazas, entonces, inicia con la recopilación de información externa. O sea, las oportunidades y las amenazas son externas y las debilidades y las fortalezas son internas. Ejemplo, cuando yo voy a analizar las oportunidades y amenazas que tiene mi empresa, entonces yo digo, ¿qué oportunidades tiene? Ah, pues las ferias empresariales. Allí hay una oportunidad de darme a conocer. Participación en ferias empresariales. Listo, esa es una oportunidad. ¿Qué otra oportunidad tiene? La utilización de redes sociales, de plataformas, de todo eso, ya lo puedo aprovechar al máximo y para darme a conocer, para crecer, para obtener ventas a nivel nacional sin necesidad de tener un punto físico, por ejemplo, digamos que la empresa es del Quindío, sin necesidad de tener un punto físico en Bogotá, en Bucaramanga, en Cali, puede vender a través de las redes sociales. Esa es otra oportunidad. Y así sucesivamente. Entonces luego vamos a ver las amenazas, como también son externas, entonces, ¿qué hay de amenazas que la empresa no puede controlar? Si supongamos que yo importo mi materia prima, ¿qué amenaza tengo? La devaluación de la moneda. Es algo que yo no puedo manejar y que vivo sujeta, digamos, a eso. Entonces, eso puede considerarse una amenaza para mí. ¿Qué otra amenaza hay? Ah, que las tasas de interés o que la inestabilidad del mercado o que hay mucha competencia, o sea, todo ese tipo de cosas que son externas a la organización. En cuanto a las debilidades y fortalezas, esas ya son internas. Entonces, cuando me dicen cuáles son las debilidades de la organización, entonces yo de pronto digo, falta capacitación del recurso humano, no lo estamos capacitando, no le estamos pidiendo que tomen cursos o no estamos trayendo el SENA a la empresa a capacitar a las personas o no les estoy diciendo, vea, vamos a inscribirnos en este curso virtual y lo vamos a realizar. No, o sea, uno como empresario tiene que buscar la manera de capacitar a su personal sin que esto le signifique al personal que tenga que invertir y en lo posible que a la empresa tampoco de pronto tenga que invertir mucho. La empresa, por ejemplo, cuando dice, ay, vea, a todo el personal, pues, nos vamos a capacitar en servicio al cliente, lo vamos a hacer con el SENA, no hay que pagar. Ustedes dirán, ah, pero siempre con el SENA, es que no tienen que pagar, pero bueno, les están enseñando, van a poner en práctica estrategias, se van a actualizar, muchas personas que de pronto nunca han recibido un curso de servicio al cliente, bla, 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 ¿cierto? Pero la empresa sí no está gastando plata, de pronto dirán ustedes, pero les están dando dentro de su horario laboral un espacio para capacitarse. Eso vale plata. Esas horas para ustedes estar estudiando o para el personal estar estudiando le están costando a la empresa porque ustedes no están ejerciendo las funciones normales del cargo. Entonces, en realidad la empresa sí está invirtiendo, sí está haciendo un esfuerzo porque su capital humano se capacite. Entonces, esa puede ser una debilidad, que falta capacitación del recurso humano. Otra debilidad de pronto, que no tenemos planes de mantenimiento preventivo, por ejemplo, ¿sí? O sea, todas esas cositas, todas esas fallas que vemos en la organización se pueden colocar como debilidades. Ahora, como fortalezas, ¿qué tenemos bueno? Pues que manejamos entonces tecnología de punta, o que estamos siendo reconocidos en el mercado local,
o que por el contrario, el personal se encuentra altamente capacitado, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Cómo se realiza una matriz DOFA? Entonces, se hace en un cuadrante. Siempre se debe presentar en un cuadrante, así como lo estamos viendo en esta imagencita de acá. Se las voy a... Entonces tenemos el listado de las oportunidades, el listado de las amenazas, fortalezas y debilidades. Y aquí vamos a realizar las estrategias ofensivas, es decir, con mis fortalezas, ¿cómo voy a aprovechar esas oportunidades que identifiqué? ¿Sí? Entonces acá colocan la primera estrategia y así sucesivamente. Con las debilidades que tengo, ¿cómo las voy a cambiar para aprovechar esas oportunidades que identifiqué? Con las fortalezas que tengo, ¿cómo voy a contrarrestar esas amenazas que identifiqué? Y con mis debilidades, ¿cómo me voy a cambiar? ¿Cómo las voy a mejorar para contrarrestar esas amenazas? Eso es pues como la matriz DOFA. Igual ustedes pueden buscar ejemplos de matriz DOFA para que tengan mayor claridad sobre el caso. Igual la evidencia no es sobre eso, pero pues les quise explicar ese temita. Ahora vamos a ver lo que son los diagramas de flujo. En los diagramas de flujo, ¿qué es un diagrama de flujo? Un diagrama de flujo es una representación gráfica y secuencial de un proceso o un flujo de trabajo. Los diagramas de flujo pueden ser útiles en muchas situaciones, como son documentar un proceso y visualizar las ideas, tomar decisiones y identificarlas, organizar equipos y tareas, identificar los cuellos de botella, estandarizar los procesos y dar seguimiento al progreso. Cuando nosotros buscamos ese tipo de cosas, la herramienta del flujo de procesos es indispensable y es muy, digamos, muy útil porque nos permite generar muy clara la información. Entonces, ¿cuándo vamos a usar un diagrama de flujo? Para documentar un proceso. Entonces, son magníficos para trazar y documentar algún proyecto o un proceso colaborativo. Para simplificar o visualizar ideas de procesos complejos, porque permite que todos los miembros del equipo plasmen sus ideas de acuerdo pues al flujo que se va generando. Organizar el equipo y asignar tareas con efectividad. Representa visualmente un proceso que pueda facilitar la asignación de tareas a los miembros del equipo y organiza el trabajo del grupo de manera que todo fluya mejor. Entonces allí es como cuando reorganizamos el proceso y decimos, no, que Pepito Pérez haga esto en este momento, cuando Ana le entregue la información, o sea, cuando planeamos bien el proceso para garantizando optimización de tiempo, de herramientas y de mano de obra. Para tomar decisiones y justificarlas porque nos permite, digamos, plasmar cómo se está realizando ahorita el proceso y cómo sería mejor hacerlo, porque estamos mostrando gráficamente cuáles serían las mejoras que se realizarían. Identificar y evitar cuellos de botella o problemas, porque como les decía, al graficar el cómo se está realizando actualmente, podemos identificar qué está generando cuellos de botella, retrasos y demás para mejorar. Estandarizar los procesos. Cuando nosotros establecemos un flujograma, cuáles son los responsables, en qué momento intervienen en el proceso y demás, y garantizamos que se mantenga así el flujograma y que así lo lleven a cabo, entonces estamos estandarizando y garantizando que siempre lo van a hacer de esa manera. Dar seguimiento al progreso de un proyecto, pues porque permite saber en qué paso vamos y como en qué dirección vamos. Es como cuando ustedes, no sé, algo que estoy haciendo últimamente ahora que estoy en Bogotá, activamos la ruta del SIP, ¿cierto? Y para que nos avise de dónde nos tenemos que bajar y vamos viendo el progreso que vamos teniendo. Lo mismo ocurre con los proyectos. Vamos analizando cuál es el estado de avance de ese proyecto gráficamente. Símbolos de los diagramas de flujo. Entonces, existen varias, digamos como varias normas
con respecto a las gráficas, a los dibujos, sí es importante tener en cuenta que cada símbolo tiene un significado. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, los símbolos de los diagramas de flujo, la línea de flujo pues indica la dirección del proceso y conecta a dos bloques entre sí. Terminador o terminal representa los puntos de inicio o fin del proceso de un diagrama de flujo. No estaría correcto darle inicio a un flujograma con un cuadrado, por ejemplo, o con un rectángulo. Debe ser así en óvalo. El proceso va así en un rectángulo. El símbolo del proceso es el componente más común del diagrama de flujo e indica un paso del proceso. Comentario o anotación, entonces se hace como en esa llave como tal. Yo más mala en los símbolos, el rombo, creo que es entrada y salida. Entrada y salida es este amarillito que está acá. Entrada y salida representa el proceso de incorporación y extracción de datos externos. Este rombito azul es el de decisión. Ese símbolo representa digamos, como un paso en el que se realiza una decisión. Luego tenemos los datos almacenados, que simboliza un archivo o base de datos como tal, o el símbolo 0. Indica que el flujo del proceso continúa en 3 o más ramas, es decir, que se dividen más. Tenemos también la entrada manual. Este símbolo representa a los datos de información que se deben ingresar manualmente al sistema. Por ejemplo, si ustedes dentro del proceso dicen que se ingresan los datos de la factura manualmente al proceso, entonces deberían establecer ese símbolo, ese símbolo como tal. Exposición indica un paso en el que expone la información importante. Documento representa un solo documento. Cuando son varios documentos es como si se viera una figurita de esas de documentos sobre otra, y son como 3 para demostrar que son varios documentos los que se llevan allí. Retraso, con este símbolo se puede planificar y representar cualquier periodo de demora que será parte del proceso, que pudiera ser normal del proceso o que queremos representar para luego decir cómo lo podemos mejorar. Operación manual, el símbolo de unión de invocación. Este símbolo se usa para converger diversas ramas de un solo proceso. Operación manual simboliza a una operación o ajuste manual en el proceso. El conector es cuando no termino el proceso en una misma página porque es demasiado largo, entonces continúo en la siguiente página con este conector indicando que el proceso viene desde la página anterior. Conector con esta página y, bueno, preparación o socialización. Este símbolo indica un paso de preparación o iniciación en el proceso. Proceso alternativo, que es el azulito. Las líneas de este símbolo por lo general son líneas de puntos. El símbolo en sí mismo indica una alternativa al paso normal del proceso en caso de ser necesario. Proceso determinado. Este símbolo señala un proceso que ya ha sido determinado en algún otro lugar y que no vamos a cambiar. Y múltiples documentos, como les decía, mire que son 3, uno sobre otro, y simboliza pues que son varios documentos. Hay diferentes tipos de diagramas de flujo. Yo, aunque la aclaración, les voy a compartir esta ayuda, pero ustedes pues también pueden consultar en la web. ¿Qué tipos de diagrama de flujo existe? Como son herramientas muy potentes, se usan en muchos campos y sectores del mercado. Dependiendo del tipo del proceso que se pretenda visualizar, se debe utilizar un flujograma o una gráfica como tal. Entonces, Mark Freiman, en su libro Quality and Process Improvement, Mejora de los procesos y la calidad, afirma que hay 5 tipos de diagramas de flujo desde la perspectiva de los negocios. Uno de ellos es el de decisión.
para dar un paso o justificarlo. El otro es lógica para descubrir y evitar problemas, los sistemas para representar el flujo de datos, el de producto para visualizar el proceso de creación de productos y el de proceso para mostrar los resultados del proceso. Acá tenemos un ejemplo de un flujograma de inventarios que se aplica en una empresa. Entonces miren que tenemos 3 procesos, tenemos el de bodega, el de logística y el de contabilidad. Vemos cómo inicia con el óvalo, luego dice cuál es el proceso, se recibe la mercancía con la guía de remisión, entrega de documentos al jefe de logística y ahí termina ese proceso de bodega. Pero ¿qué pasa con la entrega de documentos al jefe de logística? Entonces, en el proceso de logística se inicia ese proceso con esa entrega de ese documento. Dice, con los documentos se ingresan los productos al sistema, actualización del stock de productos, precios, avenas, descuentos y vencimiento. Luego se da la impresión de los documentos de inventario y entrega al departamento contable y termina el proceso de logística ahí, pero con esa impresión de los documentos en el inventario y al pasarlos al área contable, se inicia el de contabilidad, que recibe los documentos y realiza el asiento contable, archiva y ahí finaliza. Entonces, cuando nosotros hablamos acá de la evidencia de actividad de proyecto 4, que les muestro cómo es el módulo, ¿cierto? La carpetica de actividad del proyecto 4, ustedes despliegan, encuentran el material de formación. Si despliegan la guía, está la guía y posteriormente los diferentes enlaces. En mi caso, tiene mis iniciales AMMG, actividad de aprendizaje, guía de aprendizaje 4, número 210303025, guión AA1 y corresponde al mapa conceptual e integración de los procesos logísticos. ¿En qué consiste este mapa conceptual? Tenemos el instrumento de evaluación que nos acerca también a lo que se espera que el aprendiz debe subir a la plataforma. Dice la lista de verificación. Realizó el mapa de procesos con un mapa con al menos 3 procesos logísticos que lleve la empresa y cada proceso debe tener como mínimo 5 pasos. Entonces, miremos muy bien el instrumento de evaluación, porque si nos guiamos con el nombre de la evidencia, me está diciendo que haga un mapa conceptual de la integración de los procesos logísticos. Pero cuando yo voy al instrumento, me dice que realice el mapa de procesos, es decir, un flujograma de procesos. ¿Listo? Con al menos 3 procesos logísticos que lleva la empresa y cada proceso debe contener mínimo 5 pasos. Describir los procesos tomados como base para el mapa y elaborar una clasificación de los procesos por áreas de la empresa, así como lo vimos ahora. Incluyó los términos y conceptos referentes al estado financiero de la empresa, de acuerdo con las políticas organizacionales. Este punto no va a ser tan crucial en la nota, ¿listo? Porque podemos tomar otros procesos que no tengan que ver con la parte financiera y desarrolló la temática de forma ordenada y conservando la jerarquía de los procesos. Es decir, si yo me devuelvo acá a este ejemplo, pues que ustedes no vayan a iniciar con contabilidad, ¿cierto? O que contabilidad vaya en la mitad. A eso se refiere el último punto de la forma organizada. No sé si tienen dudas o inquietudes con respecto al tema que les acabo de socializar y a la evidencia como tal. Profe, o sea que al mapa conceptual, Levantemos la mano, conceptual, señora. o sea que al mapa conceptual se le debe hacer el flujograma de procesos logísticos. Sí, o sea, es que el nombre es como un mapa conceptual, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de un mapa conceptual de procesos logísticos, pues casi que es decir que es un proceso logístico, cuáles son los procesos logísticos. Pero en realidad cuando yo voy y miro el instrumento de evaluación, miren que el instrumento de evaluación me dice otra cosa. El instrumento de evaluación me dice, Ana, tienes que realizar el mapa de procesos con un mapa con al menos 3 procesos logísticos que lleve la empresa. Por eso les hice la socialización de este tema de los flujogramas y les presenté como ejemplo este. ¿Sí?
Entonces, en realidad lo que deben hacer es como el flujograma, o ustedes verán, recuerden que hay varias formas de presentar el flujograma, ustedes lo pueden presentar también en esta formita redonda por diferentes pasos, porque eso representa los procesos, miren, para mostrar los resultados del proceso. Entonces, pero deben hacer también en el punto 2, describir los procesos tomados como base para el mapa. Entonces, por ejemplo, si tú me presentas estos tres, me vas a describir el proceso de bodega, o sea, acá me estás diciendo cuáles son los pasos, pero me vas a decir en bodega, como en un párrafo, pues, qué se hace, cuál es la importancia de ese proceso de bodega dentro del proceso del mapa logístico, ¿sí? ¿Me hago entender? Ah, ya, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí va a hablar un chico. A la vez que hablo Mayra, que yo les dije levanten la manito. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tenemos más inquietudes, entonces pues me queda agradecerles por este espacio. Realmente es un tema sencillo, de pronto van a sentir que se enredan un poco cuando estén haciendo gráficamente el proceso, pero es apenas normal porque están interactuando con los diferentes símbolos que hay y todo, y son muchísimos, pero pues traten de utilizar como los más comunes y los que más se ajusten a su proceso de formación. Cristian, adelante. Instructora, Señor. una pregunta. ¿El flujograma se hace referente a la empresa que tenemos en estos momentos? Sí, sigan trabajando con la misma empresa. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, señor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Y si no, pues desearles un feliz y magnífico fin de semana. Yo pues espero tener también uno con muy buenas noticias. Cuídense mucho, una feliz noche, muchas bendiciones y gracias por el espacio. Gracias por conectarse. Vale, profe, igualmente. Bueno, gracias. Gracias por igualmente. Bueno, gracias.